Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la angustia de Thomas y Marjam se intensificaba. A los 7 meses, el pequeño Adrián había sido sometido a múltiples exámenes médicos, todos sin una respuesta contundente. Los resultados de análisis de sangre, ecografías y pruebas genéticas se amontonaban en carpetas, cada uno más desconcertante que el anterior. En uno de esos días oscuros, un pediatra les sugirió que consideraran la posibilidad de un trastorno metabólico raro, lo que podría explicar el sufrimiento de su hijo. Sin embargo, la búsqueda de respuestas se volvía cada vez más frustrante. La incomprensión y el dolor parecían ser las únicas constantes en su vida. Mientras tanto, Adrián continuaba sufriendo episodios de crisis que dejaban a sus padres sin aliento. Con solo 10 meses de edad, su llanto había evolucionado hasta convertirse en una manifestación visceral de su sufrimiento. No había preparación para el nuevo nivel de desesperación que su madre experimentaba al escuchar el eco de su dolor resonar en las paredes de su hogar. Cada grito desgarrador parecía atravesar el aire como un llamado a la ayuda, un grito de un pequeño ser humano que no podía comunicarse de otra manera. En un intento por encontrar alivio, Marjam buscaba en libros, internet y foros, pero las respuestas seguían esquivas y la sensación de impotencia se tornaba abrumadora. El primer rayo de esperanza llegó cuando un amigo de la familia, tras escuchar la desgarradora historia de Adrián, les sugirió visitar a un médico especializado en medicina alternativa. Esa sugerencia, que en otro contexto podría haberse desestimado, se convirtió en un punto de inflexión. A los 16 meses, después de un exhaustivo análisis de su historia médica, el nuevo médico propuso un enfoque diferente: eliminar ciertos alimentos de su dieta. Esta decisión marcó el inicio de un proceso que, aunque parecía simple, desató un torbellino de emociones. Con esfuerzo y dedicación, comenzaron a implementar cambios drásticos. Los primeros días transcurrieron entre la incertidumbre y la esperanza, un equilibrio entre la angustia y la posibilidad de un futuro mejor. Thomas y Marjam encontraron en este nuevo camino un motivo para seguir luchando. Cada pequeño avance se sentía como una victoria. Sin embargo, los grandes cambios eran todavía lejanos y el sufrimiento de Adrián persistía, haciéndoles cuestionar si alguna vez habría una respuesta definitiva para su sufrimiento. A medida que el destino de Adrián se entrelazaba con el de la familia, la búsqueda de respuestas se tornaba cada vez más desesperada. Thomas y Marjam decidieron ampliar su búsqueda más allá de los hospitales locales. Con un profundo sentido de urgencia, comenzaron a investigar en diferentes clínicas y hospitales especializados en enfermedades raras, enviando informes médicos y buscando la opinión de varios expertos en el ámbito de la biomedicina. Fue así como, en una tarde gris de abril, se encontraron con un médico que se había especializado en inmunología y que había trabajado en el desarrollo de tratamientos para condiciones inusuales. Su enfoque era diferente, más centrado en el cuerpo como un todo y cómo las interacciones entre sus sistemas podían originar los síntomas que Adrián padecía. Sin embargo, a pesar de la validación de su sufrimiento, la incertidumbre continuaba acechando. ¿Podría este nuevo camino ofrecerles la respuesta que tanto anhelaban? Con el paso de los meses, se realizaron pruebas adicionales que revelaron una disfunción en el sistema inmunológico de Adrián. En una de las visitas, el médico sugirió que la causa de los problemas digestivos del niño podría estar relacionada con un trastorno autoinmunitario. Esta revelación, aunque esperanzadora, también planteaba nuevas preguntas y desafíos. A finales de 2021 se iniciaron tratamientos experimentales que incluían medicamentos biológicos, los cuales buscaban regular la respuesta del sistema inmunológico. Adrián, con solo 4 años, comenzó a ser parte de un estudio clínico que prometía la posibilidad de una mejora significativa. Las estadísticas eran inciertas. De los 100 niños que participaron, solo un pequeño porcentaje experimentó mejoras drásticas, pero incluso esa pequeña posibilidad resonaba como un eco de esperanza en el corazón de sus padres. A pesar de la ardua lucha, la salud de Adrián seguía siendo un enigma. Mientras algunos días traían avances, otros se veían arruinados por episodios de extrema debilidad. En una ocasión se organizó una reunión en el hospital con un grupo de expertos donde se discutió su caso. Aquella sala, llena de profesionales, parecía un microcosmos de la incertidumbre médica.
Una doctora, en un momento de franqueza, compartió que habían recolectado datos de cerca de 200 casos similares alrededor del mundo, pero cada uno presentaba peculiaridades únicas que dificultaban llegar a un diagnóstico definitivo. Con un tono de voz suave pero firme concluyó: a veces la medicina no puede ofrecer respuestas inmediatas, pero no debemos perder la fe en la investigación y la esperanza. Así, la lucha de Adrián se convertía no solo en una batalla personal, sino en parte de un esfuerzo más amplio por comprender lo que desafiaba a la ciencia misma. La historia de Adrián y de su familia nos recuerda que, ante lo inexplicable, el deseo de comprender puede ser el motor que impulse la búsqueda de la verdad. La batalla de Adrián continuaba y cada día traía consigo nuevos desafíos. La familia, fortalecida por una fe renovada, decidió involucrarse en la comunidad de Betel, un espacio donde la esperanza parecía florecer incluso en medio del sufrimiento. Thomas y Maryam, además de ser padres, se convirtieron en activistas por la salud de su hijo, organizando reuniones con otros padres que enfrentaban situaciones similares. En un momento crucial, dieron un paso más, buscaron la ayuda de especialistas en medicina alternativa, convencidos de que un enfoque integral podría ofrecer respuestas a las preguntas que la medicina convencional no había podido responder. Para ellos, la unión de la ciencia y la espiritualidad era la clave para abrir nuevas puertas en su búsqueda por la salud de Adrián. Aunque la situación de Adrián se mantenía crítica, la familia nunca perdió la esperanza. En ese contexto, un evento inesperado llegó para cambiar el rumbo de su historia. Durante una de las sesiones en la conferencia, un médico reconocido por sus investigaciones en enfermedades raras se acercó a ellos tras escuchar la historia de Adrián. Este médico, el doctor Emiliano Aguirre, había dedicado más de 20 años a estudiar patologías poco comunes y estaba intrigado por el caso del niño. Tras revisar los informes clínicos y las pruebas realizadas, Emiliano se comprometió a investigar más a fondo, confiando en que la ciencia podría arrojar luz sobre el misterio que rodeaba la enfermedad de Adrián. El doctor Aguirre, en sus palabras llenas de determinación, expresó: desde la ciencia podemos y debemos buscar respuestas a lo que hoy parece inexplicable. Su intervención trajo consigo una chispa de esperanza renovada en Thomas y Maryam, quienes encontraron en su compromiso una razón más para seguir luchando. A medida que el tiempo avanzaba, la ciencia se entrelazaba con la espiritualidad y la familia estaba decidida a no rendirse. La historia de Adrián no solo era un relato personal, sino también un esfuerzo por desafiar los límites del conocimiento médico y encontrar respuestas que podrían beneficiar a muchos más. En esta intersección entre lo inexplicable y lo científico, la familia de Adrián comenzaba a vislumbrar un camino hacia lo desconocido, donde la fe y la investigación podían coexistir en busca de un milagro. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la angustia de Thomas y Maryam se intensificaba. A los 7 meses, el pequeño Adrián había sido sometido a múltiples exámenes y había visitado a más de 20 especialistas en diferentes hospitales de su ciudad. Cada consulta revelaba un nuevo laberinto de incertidumbre. Los médicos, con sus batas blancas y rostros serios, se mostraban cada vez más impotentes, sugiriendo tratamientos que iban desde la dieta estricta hasta medicamentos que prometían aliviar su condición, pero ninguno lograba ofrecer alivio duradero. Sin embargo, en medio de esta tormenta de diagnósticos erróneos y esperanzas frustradas, surgía un atisbo de luz cuando la familia comenzó a recibir mensajes de apoyo de comunidades religiosas y grupos de oración. La fe que antes parecía una simple práctica cotidiana se convirtió en un refugio emocional, donde la esperanza florecía entre las sombras de la desesperación. La vida de Adrián, marcada por el dolor y la limitación, empezó a experimentar un giro inesperado en el restaurante donde su familia había decidido almorzar. Luego de su primer bocado de pan, la incredulidad llenó el ambiente. Su madre, que durante años había estado acostumbrada a ver a su hijo lidiar con el sufrimiento constante, notaba cómo su estómago parecía estar en calma, como si décadas de angustia se disolvieran en ese primer acto de normalidad. 600.000 neuronas en el intestino de Adrián yacían en silencio, como si esperaran este momento para despertar. El pánico inicial se transformó lentamente en una emoción intensa, una mezcla de miedo y asombro que los llenó de un nuevo propósito: buscar respuestas.
La noche que siguió a este acontecimiento fue la primera en mucho tiempo en la que la familia pudo respirar con tranquilidad. Adrián experimentó un sueño reparador, un regalo que había anhelado durante años, y al despertar, su madre se acercó con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, esperando vislumbrar cualquier señal de regreso a la antigua realidad. Sin embargo, la mirada de su hijo reflejaba una calma sorprendente, un cambio palpable que planteaba preguntas aún más profundas. ¿Podía ser que un simple gesto de compasión y fe hubiera desencadenado un milagro? O quizás, se preguntaban, había una explicación científica detrás de este suceso que aún no habían logrado descifrar. Las respuestas parecían estar justo al alcance de la mano, pero la naturaleza del suceso seguía siendo un misterio por resolver. Mientras Adrián comenzaba a recuperar no solo su salud, sino también su curiosidad, sus padres se adentraban en un viaje de descubrimiento que desbordaba los límites de la ciencia. En Noruega, el equipo médico que había seguido su caso desde el principio se mostró desconcertado. A los 8 meses del milagroso cambio, el pediatra principal, el doctor Lars Hansen, declaró en una conferencia médica que nunca había visto algo así en sus 30 años de carrera. Ciertamente, en su mente, la pregunta se repetía sin cesar: ¿qué había desencadenado este cambio radical en un niño que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal? A su vez, el mismo doctor Hansen compartió que los estudios genéticos realizados en Adrián no mostraban ninguna anomalía que pudiera explicar su mejoría, lo que solo aumentaba el enigma y la búsqueda de respuestas. Las semanas avanzaban y mientras el pequeño Adrián continuaba su sorprendente recuperación, los médicos en Noruega permanecían en estado de asombro. A los 8 meses de su tratamiento, el equipo médico revisó nuevamente los casos de otras decenas de pacientes que habían enfrentado diagnósticos similares. Ninguno había experimentado un fenómeno parecido. La remisión espontánea, aunque posible en raras ocasiones, no era suficiente para explicar la transformación que estaban presenciando. La doctora Ingrid Alborsen, a cargo del caso, afirmó en una conferencia médica: «No existe un precedente en la literatura médica, esto simplemente no debería estar ocurriendo». A medida que la historia de Adrián se divulgaba, empezaron a aparecer testimonios de otras familias en situaciones similares. Muchos hablaban de experiencias de sanación que desafiaban la lógica. Sin embargo, había un hilo común: la fe. Un grupo de investigadores de la Universidad de Bergen, interesados en el fenómeno, decidió entrevistar a estas familias para estudiar la relación entre sanación y creencias espirituales. A medida que el trabajo progresaba, se dieron cuenta de que la conexión entre la espiritualidad y la salud era un campo poco explorado, lleno de misterios que aún quedaban por descubrir. Con el tiempo, el caso de Adrián no solo se convirtió en un ejemplo de resiliencia personal, sino también en una invitación a explorar las profundidades de la conexión entre cuerpo y mente. Al regresar a Noruega, el pequeño parecía ser la viva imagen de la esperanza. Sin embargo, mientras el mundo lo miraba, la familia tomaba una decisión crucial: explorar el misterio que había transformado sus vidas y tal vez dar respuesta a la pregunta que resonaba en el aire: ¿puede el espíritu humano, alimentado por la fe y el amor, alterar la realidad física? Cada paso que daban los acercaba a una conclusión, pero también a nuevas interrogantes que los llevarían a una revelación inesperada en el capítulo final de esta extraordinaria historia. La historia de Adrián comenzaba a captar la atención no solo de la comunidad médica, sino también de medios de comunicación y organizaciones religiosas. En una ocasión, un periodista preguntó a su madre cómo había manejado la situación en sus momentos más oscuros. Maryam, con lágrimas en los ojos, compartió su convicción de que las oraciones y la fe de su familia habían sido fundamentales. Había momentos, confesó, en los que su desesperación la llevó al límite, pero la creencia en un poder superior la sostenía en la adversidad. ¿Quiénes somos nosotros para entender el propósito detrás de este milagro?, reflexionó ante las cámaras. El fenómeno de Adrián estaba capturando la imaginación de muchos, pero también generaba escepticismo en el ámbito científico. Mientras algunos buscaban respuestas en el ámbito de la fe y la espiritualidad, otros se preguntaban si podría haber un proceso biológico subyacente aún no comprendido. Sin embargo, la historia no solo se trataba de ciencia, era el relato de un niño que había redescubierto la vida. A medida que se acercaban a la culminación de esta asombrosa narrativa, la familia se preparaba para un desenlace que prometía tanto preguntas como respuestas.
En nuestro próximo video nos adentraremos en el fascinante mundo de la ciencia detrás de los milagros, explorando cómo la fe y la neurociencia pueden entrelazarse en experiencias extraordinarias. ¿Puede la mente realmente influir en el cuerpo? Únete a nosotros mientras desentrañamos los secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del poder humano. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.